este verano pasado, del anterior, no se formó el mar congelado frente a unos glaciares que estamos estudiando, o lo que estaba congelado se fue y se derritió, entonces esos glaciares cambiaron su dinámica, porque eso como que lo estaba frenando un poco, y se aceleraron, y entonces perdieron más hielo, y entonces el frente se retrocedió, y es justamente lo que estamos trabajando en eso ahora mismo. Estamos haciendo las investigaciones con... Bueno, buenas tardes a todos. Este es el programa número 458 de la Agencia de Noticias Caliuga. Bueno, hoy lo hacemos un poco antes, debido a que, como en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, uno de los tantos paros es el paro de subterráneos, que ha obligado a modificar un poco las cosas, debido a que nosotros no lo hacemos el lunes, lo hacemos el martes o el jueves. Pero en este caso, justo el martes y jueves hay paro de subterráneos, y el amigo Juan Manuel, que suele utilizar ese medio de transporte que es muy necesario, nos pidió hacerlo antes, así que nosotros le aceptamos desde ya. Y el paro creo que es por el tema del asbesto, ¿no? Del cáncer que produce a los trabajadores. Sí, y Sí. creo que quieren trabajar también menos horas, justamente por este tema de que es un trabajo inseguro. Sí, porque resulta ser que los españoles, porque hay algunos que solicitan confederarnos con España, hacer una especie de confederación hispanoamericana, después vamos a hablar de eso, ¿no? Nos vendieron unos vagones de subterráneo que ellos han descartado porque son cancerígenos, tienen este material que produce cáncer, que es el asbesto, ¿no? Así que parece ser que esa unidad hispanoamericana no existe, por ejemplo en el caso de los vagones de subte, ¿no? Bueno, pero siento ya algo más dramático que esto, ¿no? Porque sí, desde ya que la contaminación producida por ciertos materiales tóxicos es importante, pero resulta ser que no es una cuestión del subterráneo solamente, sino que parece ser que, bueno, como acabamos de ver, estas imágenes previas que hemos pasado, y cada día hay una novedad contundente, ¿no? Impactante. Un síntoma más, ¿no? Un síntoma más de que nos estamos desmoronando, porque, por ejemplo, el programa anterior estábamos hablando de estos incendios monumentales que hay en Europa, ¿no? Las temperaturas altísimas, ¿no? Y ahora nos enteramos, la última noticia, porque todos los días hay una cosa insólita, ¿no? De que la Antártida ha tenido un desprendimiento de hielo equivalente a la superficie de la República Argentina. Es una cosa insólita eso, Y realmente o sea, hay que preocuparse por una cosa así, porque esto va a significar desde ya aumento de las aguas, anegamiento de costas, de territorios, y bueno, y aparte es un signo claro de este recalentamiento de la superficie terrestre, ¿no? Y yo no sé dónde vamos a parar con todo esto, ¿no? Porque el problema es que nosotros nos topamos con que hay sectores, como veíamos y hemos estado relatando varias veces, que niegan la existencia del cambio climático producido por el hombre. Y hay que indicar claramente quiénes son, ¿no? Porque los tenemos que denunciar, porque la actitud que tienen es una actitud criminal realmente, ¿no? Y son sectores que lamentablemente, por eso para nosotros es una cosa esencial esto, porque no queremos ser confundidos con esta gente. Pues nosotros somos personas que no somos de izquierda, que nos consideramos de derecha, pero que resulta ser que lo que hoy se entiende por derecha son estos sectores negacionistas, que yo quiero identificarlos en tres específicamente, ¿no? O sea, uno es el señor Trump, que representa un sector de la sociedad norteamericana, que de algún modo quiere retornar a sus antiguos valores, es la vieja consigna Norteamérica primero, que Norteamérica vuelva a ser grande, cosa que nosotros desde ya repudiamos, porque nosotros queremos que no, que siga, que se empequeñezca cada vez más, por eso somos antitrampianos. Pero lógicamente la grandeza de Norteamérica, Perdón. sí, el amigo Garazalde
tosió mucho porque yo lo nombré a Trump, ¿no? Claro. Evidentemente Trump produce alergia, sí, sí. ¿no? En muchos de nosotros. Y yo decía que, claro, ese hipercapitalismo, esa hipermodernidad representada por los Estados Unidos, que se llevaban la naturaleza por delante, que mataban a los indios, que destruían el medio ambiente, bueno, eso evidentemente está presente en Trump, ¿no? Y tiene que ver con el espíritu protestante y con el espíritu judaico, y por el cual Dios es el que resuelve todo en el planeta, y el hombre, bueno, puede actuar con absoluta libertad, y en última instancia el planeta nunca corre peligro porque está Jehová o el Dios protector que evita que el cosmos se destruya. Bueno, esa es la idea que existe. Por eso hay un connubio que está, por un lado, Trump, que representa estos sectores protestantes, evangélicos tradicionales de los Estados Unidos. Por otro, el sionismo, que está representado principalmente por un grupo español, que es Vox, del cual yo quiero leer algunos textos. Mire, evidentemente, sí, también Vox le produce alergia a Gran Sangre. Sí. Evidentemente, Dios no solo está del lado de ellos, sino también está de nuestro lado, porque el hecho de perder las elecciones de una manera estrepitosa a este grupo, que se suponía que iba a conformar el gobierno. Acá tenemos una serie de exponentes de Vox acá en la República Argentina, ¿no? De los cuales después quería decir dos cositas, ¿no? Y estos exponentes estaban ahí exultantes, ¿no? Parece que vamos a llegar al poder, parece que se va a constituir la comunidad hispanoamericana, ¿no? Estaban saltando de alegría, pero somesaban ciertas cosas que yo quiero leer acá. El connubio estrecho que existe entre el grupo Vox y el sionismo, porque si hay un grupo más sionista en el planeta, es justamente este grupo Vox, que lo expresa de una manera manifiesta, sin disimulo, y de una forma artera, aparte exaltando las matanzas que Israel realiza al pueblo palestino. Es un grupo nefasto, es un grupo miserable, hay que decirlo claramente. Y yo quiero leer acá, mire, algunos pasajes, es largo, ¿no? Pero dice, Israel, no solo es parte de nuestras raíces, historia y cultura, sino que es la única democracia real en toda una zona que va de Marruecos a Afganistán. Dice, sus instituciones son abiertas, no discriminan por razón de sexo o religión. Y esto es una mentira absoluta. Vamos a empezar por ahí, es una mentira absoluta. Está demostrado por la foto que vamos a publicar acá, que el señor Abascal, el jefe de este grupo nefasto, está vinculado con el capital judío, que le subvenciona. Vox recibe subsidio de Israel, y aclaremos también que los ha recibido de Rusia en algún momento, porque después vamos a explicar la relación estrecha que existe entre Putin, Vox y Trump, que son tres cosas que marchan al unísono, y que obviamente los sectores pasacescos, nefastos de la pseudo derecha que también tenemos aquí, exaltan a los tres, porque los que están con Vox están con Trump y están con Putin, como vamos a ver. Bueno, y sigue diciendo disparate, dice Israel es un país occidental por su cultura, sus valores, sus instituciones, obviamente, representa la modernidad en su espíritu más esquemático, estrecho y nefasto, y aparte de todo, es el judaísmo secularizado. Ese es el problema principal, porque nosotros no somos antijudíos, nosotros somos antisionistas, porque el sionismo es una secularización de la religión hebraica, de la misma manera que no es el modernismo cristiano, el welfismo. O sea, indudablemente son manifestaciones de la modernidad que han subsumido ciertos valores religiosos, utilizándolos en función de la política, que eso es lo principal. Y agrega diciendo, miren los dislates que dice esta gente, dice, Israel ha sido víctima de sucesivas oleadas de ataques, primero de los ejércitos de sus vecinos que nunca aceptaron la creación de un Estado judío. Bueno, tenían razón, porque un Estado judío, un Estado sionista, que ni siquiera es judío, porque los judíos vivían pacíficamente con los musulmanes en Palestina, antes de que el sionismo se instalara allí, motorizado por fuerzas imperialistas de Occidente,
es una creación artificial. No es lícita la creación del Estado de Israel, porque ese territorio era de los palestinos. Bueno, y sigue, dice, y luego a manos de terroristas que ahora se debe enfrentar a campañas de intoxicación, manipulación que aspiran a conseguir lo que no lograron en un terreno legal, lo que no lograron por la violencia, el terror y las armas. Dice, Vox condena que se iguale en el plano moral a las víctimas, que sería Israel, con sus enemigos. O sea, no se puede igualar a los palestinos con los sionistas. Los sionistas son el pueblo elegido. O sea, peor que esto es imposible. Dice, cree que Israel tiene todo el derecho del mundo a existir, a vivir en paz, bajo fronteras defendibles. Dice, creemos que la resolución del conflicto con los palestinos solo puede pasar por negociaciones directas. Ya vimos las negociaciones que tiene esta gente. Sí. O sea, las negociaciones consisten en que los palestinos, por eso democracia falsa, porque los palestinos son un pueblo subordinado, un pueblo sometido. Un palestino musulmán no puede ser presidente de Israel, tiene que ser de religión judía. Lo que ellos plantean acá, en la Argentina, que no sea cristiano el presidente, en cambio en Israel no, en Israel tiene que ser judío, de religión judía el presidente. Bueno, y seguimos. Dice, Israel ha estado en la vanguardia de la lucha en contra del terrorismo, y agregan, dice, terrorismo que tenemos también en España. Bueno, vamos a aclarar el terrorismo islámico que ha habido en España. En España ha habido acciones de represalia por parte de grupos fundamentalistas, por eso nosotros hacemos mención a lo que sucedió el 11 de marzo, creo que fue en el 2003, si no me equivoco, en 2004, cuando se hizo ese famoso atentado en Atocha, que por supuesto estos grupos identitarios y amigos de Vox repudiaron, y eso los acercó más al sionismo, porque el sionismo también combate a esta gente, pero eso fue una acción de guerra, de represalia, lícita totalmente, porque lógicamente en ese entonces España se había embarcado en una guerra de invasión a Irak, y en Irak se habían bombardeado poblaciones civiles. Entonces en la guerra está admitida la represalia. Entonces el ejército español no tendría que haber participado de esa guerra de invasión si no quería un atentado en su territorio. Esto hay que decirlo con una claridad meridiana. Los cobardes, la resaca que nos circunda, niega estas cosas que son elementalísimas. O sea, en la guerra existe lo que se llama la represalia. Y aparte, bueno, digámoslo también, el terrorismo que se aplica es el producto también de las posibilidades que tiene cada uno. Evidentemente, Estados Unidos aplicará el terrorismo a través de, como hacía el señor Trump, lanzando la madre de todas las bombas en Afganistán. Y bueno, los de Atocha pondrán pequeños paquetitos de bombas en los trenes, o sea, obviamente. Yo siempre recuerdo esa famosa película de Pontecorvo, creo que la he mencionado acá, que es muy ilustrativa. Cuando el jefe del ejército francés pone ahí a hablar a un dirigente argelino que fue apresado, y lo somete a un reportaje periodístico, y resulta ser que uno dice, pero ustedes ponen paquetes con bombas ahí en los bares y hacen morir gente. Y dice, bueno, sí, está bien, pero nosotros nos tiran en las poblaciones civiles bombas de napalm. Si quieren hacemos una permuta, le decía el tipo. Ustedes nos dan las bombas de napalm y nosotros nos damos las canestitas, ¿no? La realidad es esa, o sea, el cinismo, la ridiculez, bueno, evidentemente no tiene nombre. Bueno, y podríamos seguir hasta el final, ¿no? Porque es una cosa impresionante, o sea, es para quedar boquiabierto. Pero más boquiabierto es encontrar gente que apoye estos grupos, acá en la República Argentina. No sé si querés agregar algo, seguro que estarás ahí, que te sale la bilis por todas partes, pero es una cosa, es vergonzoso lo que sucede, realmente, ¿no? Lamentablemente acá en Argentina parece como que fuera una epidemia, ¿no? Porque la Argentina no desembarcó hace más de 5 o 6 años esta corriente, que ahora todos tienden a llamarlos los libertarios, ¿no? Sí. No, pero no son solo los libertarios, no es solamente Milei. Yo después quería explicar quiénes más están con esta gente. Sí. Yo sé, o sea, creo que gran parte de la derecha sí le guiña siempre a Donald Trump. Sí.
Pero con el Vox es más dividido, no, Sí. no todos los nacionalistas apoyan a Vox, más sobre todo los que hay algunos grupos acá en Argentina que son antisionistas, entonces no, es fácil darse cuenta de lo de Vox. Pero el problema es cuando esta derecha, que hoy se ha adueñado de los medios de comunicación, que muestra que esta es la única derecha, que Sí. es la derecha que se atreve a decir que es de derecha, Sí, sí. ¿no? Es fuertemente prosionista. Hace poco el candidato Milei fue al Museo del Holocausto, Sí. se comprometió para resolver el tema de la AMIA. Estos grupos actualmente de derecha que se ha impuesto en los medios de comunicación, como diciendo esta es la derecha argentina, elimina el resto, más allá que también participa de una forma u otra, pero esa es una derecha, esto es 100% sionista, no puede haber ninguna crítica al sionismo, y no solamente estoy hablando del caso de Milei, estoy hablando también del caso de Gómez Centurión, que representaba a la derecha de Malvinas, una cosa así, tampoco se animaba a hablar nada sobre esos temas. Pero hay varios. Por ejemplo, acá hay un señor que yo lo quiero mencionar porque hace todo un despliegue de hispanismo, de revisionismo histórico, un tal, ¿cómo se llama? Lons, ¿no? Porque hay como una puja, ¿no? Están peleándose respecto de quién los, o esto era hace poco, quién los reconocía acá en la, Vox a qué grupo reconocía como su principal exponente acá en la República Argentina. Entonces había como una competencia si entre estos hispanistas del estilo de este señor Lons o los libertarios del estilo Milei era el que lo representaba. Pero lo que pasa, y justamente nos faltó hablar de Putin, ¿no? Que es el otro tercer exponente, que también es otro negacionista del clima, porque recordemos que ha destruido el planeta a través de la búsqueda de petróleo en el Báltico, en el Mar Blanco, en el Mar Blanco, exacto. En distintos lugares, que yo me acuerdo siempre ese famoso episodio de Greenpeace, ¿no? No, es uno de los países más mineros del mundo. Uno de los países más mineros, más contaminantes, los chinos también, bueno. Sí, ¿no? Pero resulta ser que en esta coyuntura el señor Putin ha invadido Ucrania y les ha generado a Vox, por lo menos, un conflicto muy grande. Porque si antes el señor Abascal era un gran admirador de Putin, porque decía que junto con Trump luchaban contra los homosexuales y todo ese tipo de cosas que ellos los entretienen tanto, y estaba en contra de la ideología de género y bla bla bla, y resulta ser que lógico, al invadir Ucrania ya la cosa generaba así un cierto conflicto, ¿no? Y entonces, por supuesto, el señor Abascal borró todas sus tweets en donde había alabanzas a Putin, ¿no? A pesar de que está documentado que ciertos oligarcas rusos han estado dando fondos a Vox. Eso está documentado. Incluso hay un caso de un tal Konstantin Maloviev, que es un nacionalista ruso, vinculado con Dugin y que estaba también vinculado con Vox. Eso se sabe. Pero después de eso, el señor Abascal ha asumido una actitud contraria a Putin en la guerra de Ucrania. Entonces, eso esa cuestión ha hecho que se acerque más a sectores como Milei. En cambio, porque Milei no se ha puesto del lado de Putin en la guerra de Ucrania, se ha mantenido contrario a la invasión rusa. En cambio acá hay sectores como este señor Lons que todavía exaltan a la invasión rusa a Ucrania. Y fíjense que este hombre, cito un pequeño fragmento. Pero muchos decían, pero España no pasa nada. En España nadie hace nada por acercar un lazo para este lado. Todo lo estamos haciendo americanos, ¿no es cierto? Vemos escritores mexicanos, ecuatorianos, colombianos, ¿no es cierto? Pablo Victoria Vilches, Francisco Núñez del Arco en Ecuador, Mónica Nicoliero en Uruguay. Bueno, aquí Julio González, Manuel Ugarte en su momento, Jorge Abelardo Ramos, Gullo, yo, etc. Uno es verla así simplemente como una guerra entre dos países y en realidad ahí es un error. Acá hay una pelea por el gas muy importante. Para Estados Unidos, Europa es un competidor industrial.
Lo que pasa es que Rusia viene en un proceso de reconstrucción de su identidad cristiana. Y hay una mitad o más de la mitad que adhiere a eso, que es la que lo vota Putin. Bueno, acá se buscó un enfrentamiento con Ucrania, porque cuando vos tenés una posición así, de corte nacionalista, buscan por dónde entrarte. Llegado el caso, ante una decisión de Ucrania de no mantenerse neutral y querer ingresar a la OTAN, más un hostigamiento permanente de Kiev sobre la población rusófona del Donbass, y bueno, vino lo que se esperaba. Pero le puso los tanques en las puertas de Kiev. Es decir, ya hay combates dentro de la ciudad de Kiev, a pocos metros de la casa de gobierno. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que Rusia no quiso terminar la guerra. Porque esto ya está terminado, es decir, Ucrania no tiene la capacidad para producir municiones y armamento suficiente para aguantar mucho tiempo más. Puedes hacer una resistencia con el armamento que te quede, hacer bombas molotov, pero eso tiene un límite. Ante el avance de los tanques, de helicópteros artillados, de aviones, de interferencias satelitales, de misiles de media y larga distancia que le pueden poner en cualquier lugar. Es decir, Ucrania tiene destruido todo su sistema militar. Más de cerca de 80 instalaciones militares ucranianas han sido destruidas. Entonces, lo que le queda a Ucrania es su coraje personal, que evidentemente lo tienen, y el aire que le queda en el snorkel al buzo. Pero esta guerra se termina cuando Putin decida avanzar totalmente. Me parece que Putin ha llevado la situación a obligarlo a negociar y no quiere mayor baño de sangre. Porque fíjate que es una guerra. A ver, toda vida es preciosa. El señor tiene una concepción, que yo diría marxista, de la historia. Yo casualmente, él se fundamenta como historiador en Abelardo Ramos, lo menciona inclusive. Y el marxismo considera que la historia está determinada por la economía. Entonces él dice que esta guerra que hay en Ucrania es una guerra por el petróleo. Es una guerra por el gas y el petróleo. Mentiras, ¿eh? O sea, eso es un elemento secundario. O sea, Ucrania lucha por su libertad, ¿eh? Es como si nosotros dijéramos que cuando luchábamos en las Malvinas lo hacíamos porque queríamos el petróleo que había en las aguas territoriales. Lo hacíamos porque consideramos que Malvinas era parte de nuestro territorio, aunque no hubiera habido nada. Aunque no hubiera habido petróleo ni nada. La patria está por encima de la economía. Para un marxista, la economía es el destino. Y lógicamente, y llega a decir dislates inclusive, que yo creo que eso debe haber sido el motivo por el cual la gente de Vox lo ha preferido a Milei en este asunto, ¿no? Porque llega a decir que Putin no quiere ganar la guerra, quiere ser complaciente, ¿no? Porque tiene todas las de ganar, pero no lo hace porque es misericordioso. Un esquema semejante. Cuando bien sabemos que está está en el día 526, hemos llegado al día 526 y cada vez está peor la situación para Rusia. Al revés, es exactamente al revés. No sabe cómo salir el señor Putin de la guerra, esa es la realidad. Contra un país que es 10 veces más pequeño que Rusia. Bueno, insisto que a pesar de todos los esfuerzos que esta gente ha hecho, yo no menciono solamente a esta persona, sino a otros más que están en esa misma línea, todos los esfuerzos que han hecho para ser reconocidos como la sucursal de Vox acá en la Argentina, con la excusa de que quieren constituir el Commonwealth argentino, americano, español. Ellos querían ser reconocidos por vos, pero el señor Abascal parece que hace migas con Milei, porque a esta gente les manda una diputada, una persona así de segundo orden, pero Milei se reúne con Abascal. Bueno, si a Milei le va como a Abascal, ya sabemos cómo van a terminar las cosas, ¿no? Afortunadamente. Un poco para redondear, porque justamente usted planteó tres líneas, la de justamente la de Trump, la del fenómeno del sionismo con Vox, y último el de Putin. El de Putin, exacto. Y es muy interesante eso porque muestra que los dos extremos ideológicos del mundo contemporáneo, los dos coinciden. Exacto. Lo que es que el mundo estaría sano, que es todo un invento, el cambio climático,
Lamentablemente es increíble, pero no, la izquierda, que por lo general es la que más se critica, la izquierda cultura que yo, es la que justamente está más cercano a ese pensamiento, en el sentido de que sí que hay que proteger de alguna manera el medio ambiente. Exacto, pero eso pertenece al sentido común, eso de que hay que proteger el medio ambiente. Lo que pasa es que, obviamente... Es increíble que terminen coincidiendo con nosotros, esos grupos. Sí. No es que nosotros... No los otros. No, acá hay que plantear las cosas con claridad. O sea, la izquierda nunca puede a nosotros fijarnos la agenda de lo que vamos a pensar, porque yo me acuerdo, la izquierda estaba en contra de los Estados Unidos y no por eso yo voy a estar a favor de los Estados Unidos. Yo me acuerdo, en una época se pensaba así también. Bueno, la izquierda puede estar a favor de la ecología, pero yo no tengo por qué estar a favor de todo lo demás que ellos sostienen. Sin duda, con Greta Thunberg, decíamos el otro día, era feminista, pero sostiene la ecología. Bueno, a mí el tema del feminismo no me interesa en esa, lo seguiré combatiendo. A mí me interesa el tema de la ecología. Una persona no tiene por qué estar equivocada en todo lo que dice. Puede haber cosas correctas, evidentemente, pero ellos utilizan eso para condenar la ecología. La excusa es que como la asume la izquierda, entonces es una bandera equivocada. Eso es un error enorme, pero subyace ahí esa idea judaica, protestante, porque estos son católicos, pero judeo-cristianos, como decía el finado doctor Lisandro, cuando distinguía entre el judeo-cristianismo y el heleno-cristianismo. Son judeo-cristianos porque reputan que Dios es el factor omnipotente que resuelve absolutamente todo, y que evita que el cosmos se destruya. El hombre no tiene la facultad de destruir el cosmos, solo Dios la tiene. Y entonces Dios, ¿qué hace? En última instancia aprovecha los desórdenes humanos para ordenar. La idea es esa. Es la mano invisible. Es la mano invisible. En última instancia el liberalismo concuerda con esta gente, porque el liberalismo también sostiene la mano invisible del mercado. Los egoísmos humanos no destruyen la sociedad, al contrario, hay una mano invisible que a través de la dialéctica de los contrarios genera el orden universal. Por eso el sionismo le aporta ese trasfondo filosófico religioso a estas dos vertientes. Una viene del liberalismo y otra del marxismo. Trump viene del liberalismo y Putin viene del marxismo, que entre paréntesis digamos también que el señor Putin reivindica a Stalin, y no solo a Stalin, ha llegado a reivindicar a Beria, que es lo peor que ha tenido el stalinismo. Porque si Rusia tuvo, yo siempre recuerdo, ¿no? Que cuando vino Khrushchev y empezó el proceso de desestalinización, bueno, se consideró que eso fue un elemento positivo, fue un avance, un progreso, frente a esa nefasta trayectoria que fue Stalin. En cambio, el señor Putin representa un regreso a lo peor del comunismo, que eso es lo más grave del caso. Es lo peor del comunismo, es Stalin y Beria. Beria era el jefe de la policía secreta de Stalin, el asesino Beria. Él ha reivindicado eso. Y bueno, y por último nos quedaba decir que en este connubio que hay entre estos tres sectores, nos hemos enterado hoy que el señor Trump ha manifestado que hay que suspender la ayuda a Ucrania. Vaya, uno se queda boquiabierto. ¿Y cuál es el motivo? Es para no creerlo. Resulta ser que hay un conflicto judicial en los Estados Unidos con el hijo del presidente Biden, que parece ser que hacía negocios con Ucrania, ¿no? Entre sus actos de corrupción también había algunos negociados que hizo con algunos oligarcas ucranianos. Bueno, pero eso puede ser un motivo para suspender la ayuda a Ucrania, primera pregunta. Y segundo, ¿quién es el beneficiado? Esa es la pregunta principal. ¿Quién se beneficia con la suspensión de la ayuda militar a Ucrania? El señor Putin, indudable. Entonces, lo que se ha dicho varias veces, que el señor Trump es una espía de los rusos, es indudable, acá está manifestado eso. Porque el mayor favor que le puede hacer el señor Putin es ese, es suspender la ayuda militar. Porque lo único que impide en estos momentos que Putin llegue a Kiev son las armas que le ha proporcionado el Occidente. Bueno, y ya que estamos acá con la guerra de Ucrania, porque esto es interminable, ahora tenemos la última noticia de que la famosa Brigada Wagner
parece ser que se ha instalado realmente en Bielorrusia. Y Bielorrusia limita con Polonia. Y acá hay un detalle interesante a resaltar, que hay un corredor estratégico fundamental que une Bielorrusia con el territorio que actualmente tiene Rusia en el Báltico, que es Kaliningrado, la antigua Königsberg, en donde nació Kant, de la cual hemos mencionado. Antes el territorio ruso tenía en el Báltico a las 3 repúblicas bálticas y ya ahora no están más. Entonces lo que le queda actualmente es este fragmento que pertenecía originariamente a Alemania, que era Königsberg, hoy bautizado Kaliningrado, en homenaje a un dirigente comunista. Gracioso esto, porque fíjense, Stalingrado dejó de llamar, se pasó a llamar Volgograd. Leningrado, San Petersburgo, pero Kaliningrado sigue llamándose Kaliningrado. Fíjense. Entonces, lo que quieren ahí es, para llegar a ese territorio hay que pasar forzosamente por un corredor que está entre Lituania y Polonia. Entonces el tema es ese, ellos lo que quieren es generar un corredor como han hecho ahí con Crimea, ocupando territorio ucraniano para llegar a Crimea. Sí. Esa es la maniobra. Entonces es muy probable que la guerra se extienda hacia esos territorios, hacia los territorios de Polonia, Lituania, o sea, estamos ahí en esa perspectiva. Y a todo esto, el señor Medvedev, el gran pelele de Putin, sí, ha vuelto a amenazar con el lanzamiento de la bomba atómica. Así que imagínense lo que es todo esto. Bueno, y la última perlita, ¿no? Tenemos he visto la película Oppenheimer y le gustó. Ah, ¿la viste, Oppenheimer? No, todavía no, pero vi los comentarios. Está de moda el tema nuclear. Está de moda el tema nuclear, exacto, pero el tema es que no esté de moda, porque si como decía Oppenheimer en esa película, esto es una caja de Pandora que puede llegar si se abre salen todos los demonios hacia afuera, se puede destruir el planeta, más de lo que está. Más de lo que está. Bueno, por si faltaba algo, el peronismo que es putiniano, no solo en esta gente que hemos mencionado recién, que además de hispanistas son peronistas, en su general, en su jefe militar que tenía cuando estaba aquí, el señor Milani, acaba de sacar una declaración denostando a la figura de Zelensky, ¿no? Fíjense, se meten en estos temas, cuando el país está que se hunde, se meten a hablar mal de Zelensky diciendo que no es un buen militar, a lo cual, bueno, se le ha contestado, el jefe militar, de inteligencia militar ucraniano le ha contestado de manera contundente de que si él duda tanto, ¿por qué no viene a aprender cómo se hace una guerra? Cosa que esta gente no sabe hacer, porque el peronismo cada vez que tuvo que luchar, reculó, se rindió cobardemente, así que de ningún modo pueden ellos estar ahí haciendo haciendo una evaluación de... Exactamente. Bueno, y además como si Zelensky hubiera hecho carrera militar y fuera un jefe de Estado Mayor, es un político que está decidiendo sobre una situación que le excede, obviamente, y aún así puso al país en pie de guerra y está defendiéndolo. Pero Zelensky hay que sacarse el sombrero, un hombre que bueno, uno decía, era un actor cómico, y bueno, pero él ha demostrado que no se reducía a ser un actor cómico, o sea que evidentemente tenía otra naturaleza, otra dimensión que ha sido capaz de llevar a cabo. Así que lo ha ridiculizado a Putin de punta a punta. Pero obviamente, y ahora Zelensky acaba de decir, esto viene al caso, porque a raíz de ha habido ataques ahora en territorio ruso con drones, la ciudad de Moscú ha sido atacada nuevamente, entonces ha dicho, dice, la guerra ahora llega al territorio ruso, y bueno, sí, bienvenido sea, hay que liberar a la Federación Rusa de todas esas repúblicas sometidas que hay allí, porque Rusia es un imperialismo, son dos imperialismos que hay, el ruso, el norteamericano
y yo diría el tercero, que es el sionista. Esos son los tres grandes enemigos que tiene la humanidad. Y una derecha verdadera tiene que estar en contra de los tres. No puede estar a favor de los tres como estos casos que hemos mencionado. Bueno, en fin, hemos tratado varios temas. No sé si quieres agregar algo más. Perfecto. Bueno, hasta el próximo programa, si Dios quiere.